Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y en esta ocasión, creo que hace tiempo que no le dedicábamos un video completo a un solo libro, y en esta ocasión les voy a comentar justamente de una de mis lecturas más recientes, que creo que me tardé un poco en leerla, ya tiene algún rato. Me parece que es una novedad más o menos de agosto o de julio. Yo recibí el libro prácticamente en cuanto salió, pero por alguna razón, o más bien, como tenía algunas otras lecturas pendientes, me había tardado en llegar a él, a pesar de que era un lanzamiento que me entusiasmaba bastante. Y estoy hablando, por supuesto, de La Nueva Música Clásica de José Agustín, que, bueno, como les digo, es una novedad del 2024, aunque en realidad se trata de un libro pues bastante extenso, o sea, creo que son 400 páginas o algo así. Y esto tiene que ver con que más que un libro, yo creo que es una colección como de 3 libros completos. Los 2 primeros son libros de José Agustín que hasta este momento pues habían sido muy difíciles de conseguir, estaban fuera de imprenta desde hace bastante tiempo y eran, digamos que, de esos libros como que medio míticos, que se sabía que habían existido, pero como que estaban fuera de circulación. Muy pocos los tenían, muy pocos los habían leído, pero digamos de oídas se sabía acerca de ellos. Los 2 primeros, como les digo, son estos libros de José Agustín. El primero es La Nueva Música Clásica, que es un libro de 1968 que está compuesto por algunos textos breves que son, bueno, imagínense, en 1968 José Agustín era un joven escritor de 20 y pocos años que estaba escuchando el rock and roll, digamos, en el pleno momento en el cual estaba sucediendo como fenómeno social, y que todavía, digamos que era el género de moda, pero todavía era una música nueva, restringida, digamos, a los jóvenes, que tenía su variante comercial, pero que empezaba a proponer cosas muy interesantes. De hecho, 1968, si no me equivoco, empieza a ser el año anterior a la separación de los Beatles. Puedo estar equivocada, pero digo, eso es un poco el anuncio del principio del fin de una etapa inicial del rock and roll, que después pues irá cambiando conforme va pasando el tiempo. Y bueno, en este primer libro, pues digamos que vemos a un joven impetuoso, muy entusiasmado por esta música, que tiene sus preferencias, o sea, hay grupos que le gustan más que otros. Se nota que tiene la ventaja de que recibe, o sea, su papá, tengo entendido que era piloto, y entonces le podía traer discos de Estados Unidos. Él era, o sea, José Agustín era uno de los que se mantenían más actualizados y que tenía una colección de discos seguramente envidiable. Pero digamos que esto, o sea, este entusiasmo es palpable en este libro, en ensayos muy cortos que le dedica sobre todo a ciertos discos y a ciertos artistas, concretamente o sea, destacan los Rolling Stones, destacan los Beatles, habla un poco de la escena mexicana de Javier Batis, pero todavía es una etapa exploratoria. Él mismo como joven está iniciando su larga carrera de melómano y además era uno de los pocos que se atrevían a escribir acerca de música en ese entonces, o que se atrevían a escribir acerca de rock and roll en ese entonces. Era un adelantado sin duda, pero esto que estaba haciendo se nota en el libro que es todavía pues muy experimental, ¿no? Entonces el segundo libro retoma el título justamente porque pues le gusta el atrevimiento inicial, ¿no? De haberle puesto un título tan llamativo y asegurar desde el título que el rock iba a ser como la nueva música clásica, o sea, iba a ser tan importante como estos compositores que nosotros conocemos y que sabemos que cambiaron el rumbo de la música occidental, al menos, ¿no? Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, etcétera. Bueno, pues era un gran atrevimiento de parte de un joven de 20 y pocos años afirmar que el rock iba a ser tan importante como esas obras. Sin embargo, no se equivocó. Entonces,
En 1985, cuando ya es un escritor, pues ya con una carrera un poquito más consolidada y además con puntos de vista también un poquito más sólidos, es un escritor que tiene más o menos la edad que tengo yo en este momento, como 40, 41 años. Y además se nota que tiene también, o sea, que ya toma las cosas con un poquito más de perspectiva y con un poco más de oficio. Entonces, este segundo libro igualmente está escrito en capítulos breves, pero hay una diferencia sustancial, y esto es que el primer libro de la nueva música clásica, el de 1968, digamos que lo escribe mucho más el crítico, el crítico que quiere hacer valoraciones, que quiere poner nuestra atención en ciertos aspectos o en ciertos valores musicales de algunos discos o de algunas canciones, mientras que el José Agustín de 1985, ya con 40, 41 años, pues ya ha escrito bastante en ficción, en no ficción. Y creo yo que aquí lo que podemos ver es una especie de antecedente del autor que después nos va a dar libros como La Tragicomedia Mexicana, Vuelo sobre Profundidades, que ya son propiamente libros en los cuales combina la crónica, el ensayo, la historia, etc. Entonces, en este segundo libro vemos igualmente una recuperación, más bien aquí hay como que una especie de énfasis en lo histórico, o sea, ya no le interesa tanto compartir sus juicios así o sea, como que ser tan minucioso en revisar los detalles o los valores musicales de ciertos discos que le interesan, sino que aquí en lo que se enfoca es un poco en, ya desde la perspectiva de mediados de los 80, ir haciendo una recapitulación de cómo fue evolucionando el rock desde los años 50 hasta ese momento en el cual escribe. Creo yo, o sea, para mí esta fue la parte favorita del libro. Sí me gustó, sobre todo creo que para los que somos fans de José Agustín, siempre que se recupera un libro de un autor que nos gusta, pues va a ser interesante, ¿no? O sea, un libro del que habías oído mucho pero que no era tan accesible y de repente lo recupera y pues por fin lo puedes leer. Claro que siempre nos va a dar curiosidad y nos va a dar mucho gusto. Sin embargo, sí se nota muchísimo, o más bien el valor de ese primer libro está como en leer a este joven impetuoso, con esta irreverencia y este atrevimiento que tenía pues para plantear sus opiniones, mientras que en el segundo libro sí ya leemos a un autor un poquito más formado, con una visión más clara de lo que puede proponer en estos textos, y aquí sí con una mirada un poquito más de historiador, que ya nos puede decir cuáles fueron los discos importantes, sobre todo de algunas bandas que ya para ese entonces se habían desintegrado. Por ejemplo, en el primer libro nos habla de los Beatles cuando, o sea, ellos están proponiendo, o sea, cuando ellos están vigentes y están proponiendo cosas muy interesantes, digamos, los están reseñando todavía en un sentido de novedad, mientras que en 1985 pues ya puede hacer la revisión completa de la carrera de los Beatles, qué propusieron discográficamente, qué pasó cuando se separaron, e incluso puede hacer valoraciones acerca de las carreras que cada uno llevó en solitario. Entonces eso pues por supuesto que es interesantísimo. Digo, no solamente hace valoración, o más bien hace una panorámica o un recuento de qué fue lo que sucedió con ciertas bandas o con ciertos géneros o cómo fueron evolucionando, sino que también nos puede contar algunas anécdotas acerca de que algunos de esos artistas pues los pudo ver en vivo, cómo fue su experiencia, dónde los vio, cómo eran. Creo yo que por un lado en el primer libro es muy interesante, o al menos para mí lo fue, encontrar una perspectiva muy novedosa para mí acerca de estos discos, que yo algunos de ellos los conocía bastante bien, los había oído bastante, algunas canciones pues las conozco porque las he escuchado bastante. Creo que ahí se enfoca en algunos de los grupos que más he oído, o sea, y que quizá yo diría que son mis favoritos, pero a pesar de que son grupos que yo conocía bien o discos que yo conocía bien, me encantó que pudiera, o sea, como que pudiera decir algunas cosas que yo nunca había notado, y eso para mí fue muy valioso. Sin embargo, creo que disfruté mucho más esta segunda parte en la cual hay más anécdotas, hay como que esta especie de relato o de recuento de algunos acontecimientos o de algunas carreras completas que yo no conocía, y sobre todo siento que en la segunda parte, como ya hay una visión un poquito más completa, también aparece un panorama mucho más amplio de bandas y de recomendaciones de discos.
un elemento muy importante en este libro son las listas de recomendaciones. O sea, nos proponen, así como hay libros que nos proponen una bibliografía básica para entender un tema, en este libro se nos proponen varias listas de recomendaciones de distintas épocas, de distintos géneros. O sea, digamos, José Agustín se encargó de hacer las listas que van de los años 50 a los años 70, inicios de los 80 más o menos, pero sobre todo 60 y 70, que era como que su fuerte, ¿no? Y algunas pues sí son artistas pues que todos conocemos o que yo al menos sí había escuchado, aunque no con tanta profundidad, pero me encantó que hubiera recomendaciones de artistas que yo verdaderamente nunca en mi vida había oído nombrar y que algunos los he podido encontrar o los he estado escuchando en Spotify. Concretamente el caso de Procol Harum para mí fue un descubrimiento que pues ha sido deslumbrante, me encantó. Ese primer disco de Procol Harum ya lo escuché como 5 veces esta semana porque me gustó muchísimo y me sorprendió porque yo pensé, esto suena como que a todo lo que me gusta, y no sé por qué lo tenía fuera del radar por completo, pero bueno, eso es muy valioso. Y además en este segundo libro, José Agustín pide ayuda a Carlos Chimal para que le ayude a hacer una lista de discos de lo mejor a partir de los años 80. Entonces, eso también es un documento complementario. No proviene propiamente de José Agustín, pero digamos que ayuda a cumplir el propósito del libro. Y además se agrega una lista con todos los discos que suenan en la novela de Andrés Caicedo, Que viva la música, que esto no es propiamente rock and roll. En realidad esa novela pues sobre todo se enfoca en la salsa dura, o sea en la salsa colombiana, y bueno, no solo colombiana, pero se enfoca como que en un género de salsa antes de que la salsa se volviera como que más comercial. Y son recomendaciones también muy valiosas. Digo, esa misma lista aparece en la edición de la novela de Caicedo, que si ustedes se acuerdan, la leí, la comenté en este canal hace yo creo que un par de años, no me acuerdo si el año pasado o hace 2 años. Esa lista también es bastante valiosa. Y entonces lo que sucede en la tercera parte del libro, que es una especie de... No es un epílogo propiamente, de hecho el título de la sección es Coda, y la escribe José Agustín Ramírez, el hijo menor de José Agustín, y lo que hace en realidad es un poco retomar esa misma intención panorámica, o sea, de hacer una revisión histórica de qué fue lo que pasó con el rock a partir de los años, yo creo que retoma a partir del 85, que fue donde se quedó el libro de José Agustín. Y eso también está súper bueno porque ahí hay intervenciones o participaciones, por ejemplo, de Iván Nieblas, el Patas, que ya son especialistas en pues los 80s, los 90 y algunos discos 2000eros. Digo, la tesis en general del libro es que el rock es un género que sigue vigente y que su aportación cultural ya no se puede negar, algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo por temporadas dejo de escuchar rock, pero después vuelvo a alguno de los discos que me gustan y me vuelve a involucrar muchísimo, así es que sí, yo también, o sea, digo, creo que todos los que somos de la generación nacidos en los 80 y 90, bueno, pues el rock era una de las cosas que eran importantes en nuestra visión adolescente, ¿no? Y creo que a mí en particular, más bien mi papá era como que rockero, muy beatlero, muy rolling stoneero. Un poco los Doors también, aunque quizá en menor medida. Y entonces eso fue, o sea, digamos que cuando yo tuve mi primer acercamiento hacia lo que significa ser un obsesivo de la música, pues fue con esos discos, por supuesto, y yo, digo, ahí desde niña, desde muy pequeñita, o sea, como 5 o 6 años, la primera vez que escuché esos discos me gustaron mucho, creé a partir de esa música una afinidad con mi papá muy importante, y por supuesto que eso es lo que hace que cuando los recuerdo, pues los identifico, se sienten como una parte importante de mi vida, pero después también yo tuve mi propia trayectoria de rockerita, porque claro, coincidió que cuando yo estaba adolescente pues ya estaban en un cierto boom grupos como en México, bueno, los Caifanes eran la gran, creo yo que Caifanes y Café Tacuba eran pues los grandes estrellas, ¿no?
estaba Molotov también, y eso era pues lo que escuchábamos en la secundaria, y un poquito escondidas porque eran discos muy fuertes, etcétera. Y del lado norteamericano pues estaba el grunge, Nirvana. Yo no fui tan Pearl Jam, fui mucho más como que nirvanerita. Pero bueno, la cuestión es que creo que para los que somos de mi generación y por supuesto de las anteriores, todavía el rock fue una experiencia formativa. Y todavía nos vinculamos con estos discos, con estas rolas, con esta manera de escuchar y de entender la música. Entonces, bueno, ¿para qué mentirles? Yo fui feliz. Este libro para mí fue una delicia, me encantaron las anécdotas de José Agustín con Parménides García Saldaña, por supuesto, que ahí compartían el interés por el rock, y nos habla un poco de algunas anécdotas, pues, entre divertidas y tristes, pero eso me encantó que nos contara de los conciertos, me encanta, por supuesto, el sentido del humor de José Agustín, que siempre está presente, así es que yo disfruté este libro de principio a fin. ¿Qué diría que es lo mejor? ¿Cuáles son los principales aspectos que a mí me ayudaron a disfrutarlo? Bueno, pues en principio las recomendaciones de discos, o sea, si a ustedes les interesa la música, tener esa especie de acervo, estas listas, ¿no? Esta discografía básica para irla explorando, porque digo, salvo José Agustín, es imposible que nosotros los mortales hayamos escuchado todos estos discos. Y entonces para mí sí fue muy interesante, o fue todo un descubrimiento, encontrar estos títulos de discos y no reconocer algunos, y entonces empezar a curiosear y decir, ay, a ver, ¿cómo será? ¿Cómo será? Y ha sido, la verdad es que una muy buena experiencia. Por supuesto, la parte autobiográfica, creo yo que mi José Agustín favorito es el de las memorias, o sea, digo, sé que la bibliografía de José Agustín es muy rica y muy amplia, y hay muchos libros que yo quiero mucho, pero si ustedes me preguntaran cuál es el que yo más quiero, seguramente sería El rock de la cárcel. Y disfruto, o sea, en segundísimo lugar yo creo que sería Vuelo sobre las profundidades. Son mis libros favoritos porque ahí se encuentra el José Agustín con el que yo me identifico, que es el José Agustín ñoño, lector, que leía los clásicos, pero que también leía los modernos, que le latea la música, le gustaba el rock, pero a la vez pues era como el nerd, ¿no?, de su grupo de amigos, porque le gustaba escribir, porque le gustaba leer. Entonces siento que me identifico bastante con todas las cosas que cuenta, y sobre todo con la manera en la que se obsesionaba muchísimo con sus intereses, le gustaba hacer listas, le gustaba, sí, todo eso, yo digo, claro, o sea, claro, ahí puedo entender las afinidades que tengo con este autor, que a lo mejor de primera no son tan aparentes, ¿no? Entonces, leer estas anécdotas de la primera vez que escuchó tal o cual disco, de los conciertos a los que fue y todo esto, a mí por lo menos, o sea, me vuelve a conectar con ese José Agustín que yo disfruto mucho, de mis libros favoritos de este autor. Y bueno, por supuesto, no podía ser de otra manera. Otra de las cosas que para mí valen mucho la pena, pues es el elemento crítico, ¿no? El hecho de que haya alguien no solamente haciendo un resumen de lo que sucedió o listas interminables de canciones o de discos, sino que también te sepa guiar, o sea, te sepa marcar un camino de cosas en las que te puedes fijar, por qué esta banda fue importante, qué es lo que aporta, por qué este disco es mejor que otro, qué pasó en o sea, qué es lo que hace que este sea bueno, qué es lo que hace que este tal vez no tanto. Así se aprende bastante, y sobre todo, más allá de que ya tengas las recomendaciones de los discos y que digas, ya sé qué escuchar, el elemento crítico que aporta José Agustín aquí también te ayuda como a aprender también cómo escuchar, ¿no? En qué cosas fijarte, cómo interpretar. Incluso hay veces que habla de las portadas de los discos, quiénes tocaban en tal o cual sesión de grabación, algunas técnicas de sonido, de uso de los instrumentos, que yo jamás me hubiera detenido a pensar en eso, y que por supuesto que fue muy interesante ponerme atención en ello y aprender a observarlo. Entonces creo que esos son como que los 3 puntos fuertes de este libro. Claro, sobre todo si a ti te gusta la música, seguramente lo vas a disfrutar muchísimo, pero digo, se darán cuenta de que yo estoy muy entusiasmada con este libro, y creo que tiene que ver con que yo soy completamente el público objetivo, porque ¿quién es el lector de este libro? Pues yo creo que fans de José Agustín, que lo quieran mucho, que lo extrañen mucho,
esos, o sea, seguro esos somos los que disfrutamos este libro y que ya estábamos esperándolo. Por otra parte, gente muy apasionada del rock o que realmente le interese mucho conocer su historia y sobre todo ampliar su abanico de posibilidades, o sea, estas recomendaciones que nos hace, claro, ese tipo de persona lo va a disfrutar. Y yo era esa persona desde adolescente que compraba revistas de música para ver qué discos recomendaban, qué había de nuevo. Entonces, yo soy esa persona, por supuesto. Y en tercer lugar, pues yo pensaría que ahí, de manera un poquito más distante, alguien que esté interesado como que o sea, que no sepa mucho de rock, pero que tenga curiosidad de conocerlo. Creo que este es un buen libro para entender la historia y las generalidades y los distintos tipos de rock que ha habido y cómo ha ido evolucionando y en qué se caracteriza cada uno de los distintos géneros. Ese es un buen libro para acercarnos. Me hizo pensar, o sea, quizá el parentesco está un poco forzado, pero me hizo pensar en un libro reciente de Murakami que se llama Música, solo música, en el cual colabora, si no me equivoco, con un director, con un director de música clásica. Murakami también es un melómano así, que le encanta sobre todo el jazz y la música clásica, pero en ese disco concretamente lo que hacen es escuchar ciertas piezas y creo que dialogar acerca de ellas. Y creo yo, o sea, yo me acerqué a ese libro de Murakami, yo no soy una gran lectora de Murakami, pero lo recomendaron Eira y Ramón, concretamente Eira dijo que se estaba dando la tarea de ir leyendo el libro y de ir escuchando las piezas de las que hablaban, también un poco para entender la conversación y lo que iban diciendo. Y yo creo que, o sea, desde que escuché esa recomendación de Eira, fui a comprar el libro, no lo he leído, no lo he leído, pero ese concepto, digo, a mí en particular me encantan los libros que me recomiendan cosas, o sea, me encantan los libros en los que descubro autoras o libros que no conocía o en los que descubro películas que no conocía y en los que descubro música, bueno, pues mucho más. Entonces, si ustedes son como yo en ese sentido, aunque no sean grandes conocedores de José Agustín o aunque no sean grandes conocedores de rock, pero si les interesa este tipo de libro que les recomienda pues cosas para escuchar o cosas para leer, seguramente este libro pues también les va a interesar. Si yo tuviera que decir forzosamente algo malo respecto a este libro o cuáles son las partes que son quizá no tan fuertes, bueno, realmente diría que es natural. La visión panorámica, necesariamente lo que sucede con ella es que la atención va a ser desigual. O sea, como les digo, en la primera parte casi que le mete zoom al disco, a la canción, a cómo se escucha tal instrumento, es como que muy detallado. Y luego en la segunda parte hay etapas completas en las cuales, pues, o artistas completos que no se dice nada sobre su discografía o sobre su estilo, se les menciona como que muy de pasada, mientras que a otros se les da muchísima atención, ¿no? Como a Bob Dylan, por ejemplo. Bob Dylan se menciona bastante, los Beatles, los Rolling Stones, Iggy Pop, o sea, hay algunos que se nota que eran los favoritos de José Agustín o que él los considera los más relevantes y que se va al detalle mucho más, y hay otros que a lo mejor los menciona solo de pasada y que a lo mejor, digo, ahí nos deja a nosotros como lectores la tarea de hacer nuestra investigación por nuestra cuenta, aunque sí me quedé con un poco de curiosidad acerca de, o sea, qué opinaba, qué le parecía a José Agustín, alguna que otra banda o algún que otro artista. Por ejemplo, Patti Smith, o sea, de ella dice muy poco, o sea, menciona muy poco. Me hubiera encantado que hablara de ella. De Nina Hagen también la menciona así como muy de pasada. A Janis Joplin sí le concede un poquito más de espacio. Me parece a mí recordar que en el libro El Hotel de los Corazones Solitarios sí le dedica un ensayito breve a Janis, no estoy segura, tal vez la memoria me está traicionando, pero sí me hubiera gustado, o sea, como que hay artistas de los cuales me hubiera gustado que comentara un poquito más o conocer su opinión con un poquillo más de detalle, y eso no sucede, pero pues es obvio, porque al final se abarca un periodo tan grande y una obra de verdad tan copiosa, o sea, la discografía del rock and roll es increíblemente abundante, entonces, pues sí, es evidente que iba a haber esa especie de falta de proporción, ¿no?, en la atención, en fin, pero digo, no puedo dejar de mencionarlo, porque, claro, si alguien está esperando una enciclopedia así súper precisa, bien definida por secciones y todo, pues tampoco es eso, ¿no? No podemos dejar de ver que este es un libro
pues es entre la crónica, el ensayo personal y siempre va a ser subjetivo, entonces la intención no era enciclopédica, ni era expositiva, ni explicativa, sino que simplemente pues depende muchísimo de las afinidades y de la subjetividad del autor, ¿no? Y digo, creo que esto es mucho más acusado todavía en la última parte, la que escribe José Agustín Ramírez. Creo que en ese caso sí, porque él sí tenía la intención como de complementar todo lo que su papá había dejado fuera. Y aunque sí de pronto cuenta algunas anécdotas, o sea, nos ayuda a ver de lo que, o sea, digamos, de aquellos grupos de los que ya no escribió José Agustín, porque son un poquillo más recientes, cuáles le gustaban, qué opinaban, eso sí lo alcanza a mencionar, digamos, de manera así, también muy por encimita, pero creo que eso es lo que se vuelve más interesante. Aunque más allá de eso, pues también es una mirada panorámica, o sea, es un sobrevuelo en el cual pues no todo alcanza a tener el mismo nivel de detalle. Y bueno, finalmente creo que quizá la principal, pues no es necesariamente una pega, pero digamos, lo que a mí me detiene para lanzarme a hacer una recomendación así casi que a ciegas y decirles, amigas, vayan a comprar este libro por favor en este momento, es que yo misma reconozco que sí es un libro quizá muy de nicho. O sea, sí necesitas tener estas ciertas afinidades o estas ciertas curiosidades para acercarte a ese libro y para disfrutarlo tantísimo como lo disfruté yo. Lo que sí te puedo asegurar es que si tienes alguna de estas características, sí es un libro que vale muchísimo la pena, ¿no? Entonces, yo estoy segura de que todavía por ahí hay en el mundo miles y miles de rock and rolleros que todavía les interesa ampliar su conocimiento de este tipo de música. Así es que, bueno, creo que a ellos les puede interesar mucho. Si tú conoces a tu rock and rollero de confianza, si es tu papá, si es tu tío, todos tenemos a esa persona que nos inició en el rock o digamos a estos compas de nuestra misma generación que son un poco más clavados en la música. Sin duda este es un libro que le puedes ir preparando para los regalos de Navidad, porque en ese sentido sí es una joya para alguien que sí es muy clavado y muy aficionado, que seguro que lo va a disfrutar. Es una gran cosa, pero tampoco les podría decir, como ningún libro es, ¿no? Ningún libro es perfecto y adecuado para todos y para siempre, pues no. Sin embargo, sí creo que vale la pena tener en cuenta que este libro en particular, pues le va a gustar mucho más a este tipo de lector o de lectora. Pero bueno, creo que esto es mi visión, mi percepción. Creo que lo que yo más agradecí de esta lectura fue que ya tenía algunos meses un poco preocupada porque sentía que estaba haciendo un muy mal uso de mi Spotify, en el sentido de que, bueno, voy a sonar como viejita, pero es la verdad, que cuando nosotros éramos jóvenes era muy difícil tener el acceso a toda la música que te interesaba, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que el lugar donde yo compraba discos, o sea, cuando íbamos a la despensa, ahí había una sección donde venían los aparatos electrónicos, pues había una sección pequeña de discos, pero generalmente estaba, digamos, como que lo más comercial, que eran como estas baladistas, ¿no? O sea, Yuri, bueno, iba a estar Vicente Fernández seguro, o sea, como que estas grandes figuras, pues impulsadas un poco o sea, de géneros populares, pero impulsadas un poco más por la televisión, y no había cosas tan locochonas, a menos que fueran, pues sí, un poquito ya más mainstream, ¿no? Pero incluso creo yo que los primeros discos de Café Tacuba y esto, o sea, creo que, por ejemplo, Caifanes, ya hasta que se desintegraron y que hacían recopilaciones y esto, pues ya, o sea, hasta que el rock en tu idioma se volvió como que una especie de estrategia de marketing, pues ya se podía conseguir, pero antes no. Y ahora que yo tengo Spotify y que lo he pagado religiosamente todos los meses, yo creo que los últimos 7 años por lo menos, o 10 años, no lo sé, porque yo sé que me gusta mucho la música, pero creo que, o sea, lo que me frustra un poco es tener acceso a toda la música, o sea, muchísima música del mundo, tal vez no toda, pero muchísima música de todas las latitudes, de todos los géneros, de muchísimas épocas, y de alguna manera siempre termino, o siento que siempre termino encerrada en el algoritmo, ¿no? O sea, siempre termino escuchándolo, o sea, por falta de tiempo, por flojera, por lo que sea, siempre termino escuchando como que la lista que tengo a la mano, lo que me recomienda, y luego, o siempre termino poniendo lo mismo, ¿no? O sea, como que el pop que está de moda, el disco que recién salió, y siento que, o sea, me frustra muchísimo porque siento que estoy desaprovechando la oportunidad
que yo hubiera querido de adolescente, de conocer así toda la música loca así del mundo, ¿no? Y si algo le agradezco a este libro es que yo estaba buscando la manera de darle la vuelta al algoritmo, pero no es tan fácil, porque siempre te termina recomendando cosas que de alguna forma se parecen a lo que ya escuchaste y terminas como que encerrado dentro de ti mismo, ¿no? Entonces sí necesitas que alguien te venga con una recomendación que esté muy por fuera de lo que tú normalmente escuchas, para que entonces, para crear una especie de nueva ruta dentro del algoritmo y que entonces te vaya ampliando las recomendaciones. Y a pesar de que tengo muchas afinidades y había muchos artistas que sí, por supuesto que yo ya había escuchado en mi Spotify, o sea, los que les digo concretamente, los Rolling Stones, Elvis, por supuesto, Bob Dylan, los Beatles, John Lennon, todo eso sí lo escuchaba y ya estaba dentro de mi algoritmo, pero ahorita de pronto agregarle, o sea, buscar estas nuevas bandas y estas nuevas recomendaciones, ha ido logrando cavar un pequeño túnel, un pequeño túnel de escapatoria, y sí me doy cuenta de que ahora pues ya mis recomendaciones no se van tan directas y que me está dando algunas cosas que hacía tiempo que no me recomendaba, o algunas que incluso nunca había escuchado, y eso ya creo yo, para mí por lo menos, vale muchísimo la pena, pues porque estamos todos ya presas del algoritmo, y si algo nos ofrece una alternativa para escapar, pues yo creo que vale la pena tomarlo. En mi caso, eso ha sido como que lo más valioso de esta experiencia de lectura, pero también de esta experiencia de recibir recomendaciones musicales. Y bueno, creo que ya me hice bolas, como siempre me termino haciendo bolas, así es que hasta aquí le vamos a dejar. Muchas gracias por venir a Interior 403, yo soy Nala de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Bye.